Niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Certocom 24, S3Com, Sistema Élite de Seguridad Integral CESI Compañía Anónima, Protec Seguridad 2013, IFPO, Arcus Group, Sistialarmas, OESVICA. Con Seguridad Radio. El programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. RCR presenta Con Seguridad Radio. Buenas tardes, tengan todos. Bienvenidos a Con Seguridad Radio en su edición número 151. Un espacio creado pensando en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Agradecemos al recurso humano que hace posible esta iniciativa. En la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la producción Mónica Pupo, en los controles George Castillo, asistente de producción Rubén Áñez, quien estará compartiendo con ustedes Alfredo Yuncosa. Transmitimos por YouTube RCR750. Recuerden nuestras redes sociales en Twitter @CSeguridadRadio, en Instagram @ConSeguridadRadio y nuestro canal de YouTube Con Seguridad Radio. Damos inicio a nuestra sección conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Alternativas de actualización profesional. Y hoy tenemos con nosotros a dos invitados. El primero de ellos, José Marila, desde Paraguay. Es consultor en seguridad y miembro del Hispanic Advisory Board de IFPO por su país. Ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, prácticamente ya invitado frecuente. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes a la audiencia. Un gusto siempre estar en contacto con RCR. No, siempre es un gusto para nosotros y gracias por tu siempre positiva disponibilidad y tu tiempo. José, hoy vamos a conversar sobre un tema que es de amplio interés, digamos, no solo para nuestro país o el tuyo, sino para América Latina en general, que es sobre el uso legítimo de la fuerza. Cuéntanos un poco cuál es la primera pregunta, ¿cuándo hablamos que hay un uso legítimo de la fuerza? Bueno, mira, el viernes 26 de julio de este año, el viernes 22 de julio de este año, nos despertamos por la mañana con una noticia que decía lo siguiente. Un guardia de seguridad mató de un escopetazo a un joven que quiso orinar en un poste del lugar donde guardiaba. Y esto quedó capturado en las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar. Que también joven, el guardia, custodiaba armado con una escopeta y un revólver, ¿no? Evidentemente, este es un caso de abuso, casi diríamos que irracional de la fuerza. Y este uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, por parte de los organismos públicos y privados encargados de custodiar, mantener el orden, la integridad de las personas y de los bienes, es materia de interés desde hace muchas décadas en el mundo. Primero hay que entender que el uso de la fuerza no debe ser confundido con la violencia. La violencia es sinónimo de alguna suerte de furia, ira y descontrol. Al contrario, el uso de la fuerza por parte de los organismos de seguridad y por parte de las empresas privadas encargadas de la custodia de bienes tiene como propósito el control progresivo de los elementos que pudieran desencadenar violencia para desescalar esta conflictividad hasta reponer el control completo de la situación. En el caso que comentábamos, es un caso real ocurrido en Asunción, en un barrio residencial. Asunción es la capital de Paraguay, en un barrio, repito, residencial de la ciudad, en un local bien custodiado de venta de automóviles lujosos, representa claramente lo que es la falta de formación en el uso progresivo de la fuerza y uno de los elementos que es materia de discusión hoy en todo el continente.
Tenemos casos extremos, como el caso de Brasil, donde los gobiernos a lo largo de varias décadas han casi que institucionalizado el uso de la violencia letal como un recurso inmediato en el combate a algunos grupos que son ciertamente violentos, que pertenecen al crimen organizado nacional y transnacional de su país, en ciudades como Río de Janeiro y São Paulo, donde fundamentalmente los elementos de la policía militar ingresan a las favelas y a los lugares relativamente marginales, algo equivalente a los morros en Caracas, directamente con el uso de la fuerza letal, de la potencia letal, para el combate a estos grupos, provocando un montón de daño colateral, es decir, de abatidos que no son necesariamente integrantes de estos grupos delictuales y criminales. Entonces, esto representa una materia de debate internacional muy profunda, que ha llevado, tengo entendido que, por ejemplo, en la República Bolivariana de Venezuela, a la legislación, o a una legislación muy detallista respecto al uso progresivo de la fuerza. Ahora bien, José, si en un momento dado podríamos darle a esto dos enfoques, ¿no? El enfoque de la seguridad privada, de los servicios privados de protección, y el enfoque de los organismos de seguridad públicos. Si nos vamos al primer caso que acabas de mencionar, estamos hablando de un servicio privado. Así es. Y allí estamos viendo, fíjate que tú mencionaste algo que es bien interesante, que es la falta de preparación. Yo soy de la opinión que en América Latina tenemos una deuda, y voy a hablar específicamente de América Latina, pero puede estar pasando en otros países, pero en América Latina tenemos una deuda importantísima en lo que respecta a la formación del recurso humano de protección a nivel operativo. Hemos tenido en las organizaciones, por lo general, una válida preocupación y dedicación a formar al personal directivo, a hacer las inversiones en el personal directivo y gerencial en algunos casos, pero el personal operativo ha quedado huérfano en los temas de capacitación y de formación. Entonces, en un momento dado, ¿cómo crees tú que podríamos hacer para concientizar, en primer lugar, al sector privado de la industria de la seguridad, para que terminara de entender que no puedes ofrecer un servicio basado en recurso humano cuando no le dedicas inversión a la formación de ese recurso humano? Sí, mira, te puedo relatar otro caso real ocurrido en Paraguay hace 2 años, y que terminó dando una lección dolorosa en materia humana y dolorosa en términos económicos también, a una empresa privada cuyos efectivos recibieron una denuncia confusa. Un joven había salido de la casa. Este joven debería comenzar al día siguiente una terapia de desintoxicación por el uso de drogas ilícitas, y en el día previo decidió, entre comillas, despedirse del dopaje. Sacó sin previo aviso un automóvil perteneciente a su hermana, que tenía custodia satelital, y además que la familia era cliente de una empresa, una de las empresas, de las mayores empresas de seguridad privada en el país. Se desató una alarma, en principio la familia denunció como un evento de robo de vehículos, sin aclarar que era el hijo el que estaba ahí. 2 guardias de la empresa consiguieron rastrear al automóvil, detener al joven, y en una especie de susto de amague de atropello por parte del conductor, de amague de atropellamiento a uno de los guardias, el compañero disparó en forma letal, y el impacto del proyectil terminó en la cabeza del joven. Esto desencadenó una demanda por daños personales, económicos, por daño moral, etc., en lo penal y en lo civil,
que a la empresa le terminó representando un arreglo de casi $3 millones. $3 millones en Paraguay hoy es dinero suficiente para sustentar durante cuando menos 3 años programas de capacitación permanente y de aprendizaje continuo para todos los guardias privados existentes en el país. Es decir, muchas veces ocurre que las empresas de seguridad enfrentan varios problemas en materia del manejo de su personal. Primero, tienen una demanda que excede sus posibilidades habituales. Es decir, en la medida que crece el número de puestos requeridos, la disponibilidad de personal decrece de forma significativa, de forma proporcional. Y esto empuja los salarios para arriba. Entonces, la rentabilidad y la competitividad de las empresas aparentemente cae. Y la solución intuitiva más rápida que encuentran las empresas es contratar personal sin la capacitación previa suficiente y sin invertir suficientemente en su capacitación posterior, post-contrato. La consecuencia de esto es la existencia de incidentes que eventualmente pueden resultar en daños como el que acabamos de mencionar. Es decir, hubiera resultado mucho más conveniente, mucho más rentable para esta empresa invertir en la capacitación de sus efectivos por una décima parte de lo que les costó finalmente el arreglo del acuerdo judicial con la familia perjudicada, y se hubiera evitado un montón de problemas, además de evitarse la carga y el daño de carácter de prestigio para la empresa por el incidente mortal para este joven, que terminó siendo un arreglo sumamente costoso y probablemente con una consecuencia que desconocemos hasta hoy a largo plazo en la solvencia de la empresa. Es decir, crear conciencia respecto a la capacitación siempre es una cuestión importante, una cuestión que no siempre tenemos presente como empresas, como consultores, etcétera. Y sin embargo, esto representa una ventana de oportunidad y una oportunidad de ahorro de potenciales pérdidas sumamente fundamentales, sin contar con que nuestra misión primaria siempre es la protección de la vida humana. Mira, me parece, José, que ese enfoque es excelente porque hay una relación costo-beneficio, de inversión-beneficio para las empresas en los temas de formación. Pero hasta cierto punto, cuando en una empresa los temas de valores, de principios de la organización no se cumplen y se saltan, y no se considera la formación previa o el llenar esos requisitos previos para la contratación de personal, pasa en este tipo de situaciones. Entonces, hasta cierto punto no podríamos decir que en esos casos hay estados cómplices, porque si existen legislaciones que establezcan unos parámetros mínimos de formación, unos requerimientos mínimos para que una persona pueda utilizar un uniforme representando una empresa y dando un servicio tan delicado como es el de prevención, básicamente porque los servicios de vigilancia deben ser preventivos. Cuando los estados no hacen nada, ¿no pasan a ser también cómplices de esto? Sí, en cierto modo, en el caso de Paraguay cuando menos, y tengo entendido que en el caso de Argentina también, los parámetros de formación requeridos como requisitos mínimos para ser guardias de seguridad y estar habilitados, realmente son insuficientes para la prestación eficiente de un servicio. Esto en cierto modo tiene una racionalidad por el hecho de que las empresas son las que efectivamente o legítimamente están interesadas en que su personal esté mejor formado. Pero también crea un círculo vicioso. Al ser los requisitos mínimos muy bajos, muchísima gente no capacitada pasa por encima de esos requisitos mínimos y terminan ofreciendo servicios, o se termina ofreciendo servicios cuya eficiencia eventualmente puede resultar muy controvertida. Entonces podríamos decir que en esos casos tendría que hacerse un proceso de revisión y de actualización de esos requisitos, por supuesto, dependiendo de cada país.
Por supuesto. De hecho, estamos en este momento con colegas brasileños haciendo una compilación de la legislación respecto a la seguridad privada en Sudamérica. Y nos estamos encontrando con códigos, manuales, protocolos de procedimiento que en muchos casos tienen 20 y hasta 30 años de antigüedad. Y reconozcamos que en 20 o 30 años el perfil de exigencia respecto a la seguridad privada, así como el perfil de complejidad de la delincuencia común y de la delincuencia organizada, han pasado a ser mundos completamente diferentes. O sea, cuando hablamos de 1980 y hablamos del año 2020, son dos mundos completamente diferentes. Así es. Te voy a dejar una pregunta en el aire para irnos a un receso. Y bueno, ya cerrando la parte de lo que es sector privado y el uso de la fuerza, ¿no? Básicamente, opino que lamentablemente a nivel operativo se sigue viendo el recurso humano de protección como la última alternativa, lo último que puede hacer alguien si no puede hacer más nada. Y cuando ese tipo de atenciones que debe recibir en aspectos básicos como información, preparación, tener claros cuáles son sus tareas y sus responsabilidades, definitivamente se contribuye a mantener esa sensación de mediocridad en los servicios. Pero antes de ir a receso, quiero hacerte una pregunta. Cuando estamos hablando del sector público y ponías el ejemplo de Brasil, ¿no será que hasta cierto punto los ciudadanos tienen una percepción, no estoy diciendo que sea la adecuada, pero con respecto a que la violencia debe atacarse con más violencia? No me respondas ahorita, vamos a un receso comercial y ya regresamos con José Amarilla directamente desde Paraguay. Enseguida regresa con Seguridad Radio. Certocom 24. Contamos con servicios de videovigilancia, seguridad física, análisis de riesgo. Contáctanos para obtener mayor información y en nuestra web certocom24.com.be. Innovando para tu seguridad. S3Com. Servicios de vigilancia e inspecciones técnicas con aeronaves tripuladas a distancia. Capacitación y adiestramiento de personal. Estudios estratégicos de seguridad y prospectiva. Comercialización de equipos de seguridad. Seguridad ejecutiva y transporte de valores. Visita nuestra página web www.s3comsecurity.com. Sistema Élite de Seguridad Integral CESI Compañía Anónima, organización venezolana especializada en servicios de seguridad privada. Contáctenos al teléfono 0212-381-0083 y al correo electrónico cesiseguridad@gmail.com. Su seguridad es nuestra prioridad. Protex Seguridad 2013 Compañía Anónima, empresa venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada. Contáctelos al 0412-012-4313 o al 0281-275-2876. Visite su página web corporacionprotex.com.be. Su seguridad es número 1. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. OESVICA, nuestro servicio de seguridad física y electrónica, trasciende los estándares de los servicios de vigilancia tradicionales. Con 17 años de exitosa gestión en el mercado venezolano y ya haciendo presencia en los Estados Unidos. Cuenta con las certificaciones ISO 9001 y BASC. OESVICA, tu mejor opción en seguridad. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector.
un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Ya está de vuelta con Seguridad Radio. Y estamos nuevamente con José Marilas de Paraguay, consultor en seguridad y miembro del Hispanic Advisory Board de IFPO. José, habíamos dejado una pregunta en el aire y era ya en este caso hablando del uso excesivo de la fuerza en el caso de las fuerzas brasileñas, según lo habías colocado como ejemplo, y te decía si no pasaría en Brasil, como pasa en varios países de América Latina, donde los ciudadanos perciben o aprueban de cierta forma este tipo de conductas porque dicen la violencia hay que atacarla con más violencia. Bueno, creo que hay que empezar a reiterar esta definición que decíamos que en el ámbito policial debemos entender que por el uso progresivo y gradual de la fuerza, de la técnica policial, tiene como propósito el control y el aseguramiento de individuos o grupos que tienden a atentar contra la vigencia de las leyes, contra la seguridad, contra el orden público, contra la integridad de personas, de bienes, contra la integridad patrimonial. Es decir, cuando hablamos de fuerza policial, no estamos hablando necesariamente de uso de la violencia, que tiene un criterio, un cierto componente de irracionalidad y de descontrol. La fuerza policial, por el contrario, doctrinariamente, debemos aplicarla para prevenir, para contener, neutralizar y desescalar los niveles de confrontación, de violencia o de violación de las leyes. Y la resistencia por parte del infractor a esta acción de la policía o esta acción de control de parte del Estado tiene que ser también proporcional. Es decir, cuando hablamos del uso progresivo de la fuerza, hablamos de las 3 tareas policiales fundamentales, que son la prevención, la disuasión y, por último, la represión. Y al hablar de represión no hablamos de manifestaciones o masas necesariamente, sino a la persecución y la contención por medio de usos de la fuerza potencialmente letal para casos de infracciones. Es decir, la simple presencia policial debería bastar para la delincuencia o para disuadir a la delincuencia común, porque la prevención fundamentalmente descansa en la aplicación de la inteligencia para entender por dónde van las tendencias y frecuencias de los eventos criminales. La disuasión depende fundamentalmente del despliegue táctico. En todos estos casos, la simple presencia policial debería bastar para desescalar situaciones conflictivas o disuadir a las personas que están dispuestas a infringir las leyes. En una tercera escala ya hablamos de agresiones potencialmente verbales por parte de personas que están en situación de conflictividad, digamos, con las figuras legales del Estado, en cuyo caso empieza un proceso que es transversal en el uso de la fuerza, que pasa por la verbalización. Es decir, la verbalización, el uso disuasivo del lenguaje policial también debería ser suficiente para frenar las situaciones de agresión verbal. En ningún caso esto justifica el uso de la fuerza física y mucho menos de las armas no letales o potencialmente letales. Ahora, cuando estamos ante un escenario de resistencia pasiva, es decir, de gente que se niega, por ejemplo, a desplazarse de un punto que
la policía considera debería estar despejado. En este caso, tenemos técnicas intermedias de control físico, de inmovilización, de empuje, etc. Y cuando esto provoca una resistencia defensiva, es decir, cuando el objeto de esta acción policial presenta una resistencia defensiva o técnicas defensivas, entonces en todos los casos seguimos hablando que la verbalización debería intermediar, pero en el caso de una resistencia defensiva ya hablamos de la aplicación de técnicas duras de control físico por parte del personal policial, que dicho sea de paso también debería estar bien entrenado en el uso de las técnicas que son suficientes para la inmovilización y la desactivación de situaciones de potencial violencia física. Ahora, Cuando el ese objeto marco de las órdenes policiales presenta situación de agresión activa, es decir, cuando el sujeto de oposición a la fuerza del Estado, a la fuerza del orden público, no reacciona a la verbalización, no obedece las órdenes y además de eso activamente pasa a agredir a las fuerzas policiales, bueno, en este caso tenemos, digamos, la noción normal implica el uso de armas intermedias, por ejemplo, de pistolas eléctricas, bastones, gases, en fin, lo que esté disponible como recurso previo al uso de la fuerza letal, que solamente debe responder, y aún así, solamente debe responder, es decir, la fuerza policial debería responder con una fuerza potencialmente letal, aún en casos de agresiones con fuerza que puede resultar también mortal para el personal policial. Una advertencia antes del uso de las armas de fuego. En la historia relativamente antigua de países donde las técnicas policiales han tenido una evolución considerable en los últimos tiempos, como en el caso de los Estados Unidos, donde sabemos que la violencia social en muchos casos ha desencadenado situaciones lamentables y en algunos casos también trágicas. Ahora, José, sí, esas definitivamente son las mejores prácticas y definitivamente hacia ahí deberían ir los organismos de seguridad de América Latina. Pero si tomamos en consideración ciertos aspectos tales como los niveles de violencia que tiene nuestra región, traducido en homicidios, cuando vemos un crecimiento del crimen organizado de una manera prácticamente exponencial en toda nuestra región y empoderándose, y donde el factor común es el uso de la violencia extrema, donde vemos el crecimiento de las bandas en zonas populares y su influencia en zonas no populares, pero por el otro lado vemos organismos de seguridad que lamentablemente no están en líneas generales, hay sus excepciones, pero que en líneas generales no están bien entrenados, no están bien equipados, no están motivados por una serie de temas de carácter social. ¿Cómo lograr que estas mejores prácticas realmente se lleven a cabo? Considerando también que muchas veces son mejores prácticas que pasan de una fase a otra en cuestión de segundos, ¿no? Sí, de hecho hablamos de dos planos diferentes de conflictividad. Por un lado tenemos la violencia o los hechos de violencia social que tienen una motivación en algunos casos política, en otros casos gremial, en otros casos racial, etcétera. Y tuvimos incidentes de carácter masivo, de carácter más bien, diríamos, popular, en países como Ecuador, Colombia, Chile, Haití, Bolivia, por no mencionar Paraguay y en algunos casos supongo que Venezuela también. Esa violencia no organizada, o esos casos de conflictividad social no organizada, perfectamente encajan dentro de estos modelos de aplicación escalada de la fuerza, de aplicación progresiva de la fuerza. Aunque también, en el caso del crimen organizado transnacional, en situaciones de confrontación abierta, ha habido casos en los que los actores han sido arrestados con vida y se ha podido desentrañar la estructura criminal de verdaderos nichos de negocio que hoy tienen una rentabilidad alta en nuestros países.
Mi criterio es que en esos casos, en los casos más complejos, en los casos de crimen organizado transnacional, de criminalidad organizada transnacional, la respuesta de hecho tiene que ser por parte de nuestros estados, y hablo en plural porque ninguno de nuestros estados aparentemente puede individualmente en contra de estas organizaciones que han crecido en poder, en poder adquisitivo, incluso en poder político, es decir, en tener candidatos electos puestos por ellos en organismos legítimos del poder del Estado. En esos casos, mi criterio es el siguiente: creo que la respuesta pasa por tener redes de trabajo plurinacionales entre nuestros países, pluriestatales de nuestros países, que descansen fundamentalmente en lo que se llama en el policiamiento orientado por inteligencia. Es decir, en la medida que hacemos inteligencia eficiente y accionable respecto a los grupos criminales organizados transnacionales, nuestros estados van a tener a su vez la iniciativa en la toma de decisiones y en las acciones de desarme y de desbaratamiento de estos grupos. En la medida que somos reactivos, en la medida que nuestros estados y nuestras fuerzas públicas, que ciertamente necesitan de forma creciente recursos humanos, recursos materiales y tecnológicos para enfrentar a estas organizaciones que tienen la iniciativa hoy, en la medida que nuestras fuerzas públicas sigan siendo reactivas, la necesidad de la violencia va a ser creciente también. Pero esto no es irreversible, esto es, a mi criterio, descansa en lo que decíamos, en el policiamiento orientado por inteligencia, que nos permite dar ese paso adelante para ponernos, cuando menos, a la par de la exigencia que nos imponen estos grupos organizados y altamente complejos. Bueno, José, tenemos, de verdad que es un tema bastante complejo, como bien tú lo calificaste al final. Lamentablemente siempre contigo el tiempo vuela generalmente en la radio, pero es que contigo vuela más rápido porque se vuelve extremadamente interesante y definitivamente vamos a tenerte más pronto si nos lo permites. ¿Cómo no? Siempre y cuando acordemos un presupuesto estamos disponibles. Bueno, estábamos con José Amarilla, que nos acompañó directamente desde Paraguay. Vamos a un receso comercial y ya regresamos. En pocos minutos regresa con Seguridad Radio. Certocom 24. Contamos con servicios de videovigilancia, seguridad física, análisis de riesgo. Contáctanos para obtener mayor información y en nuestra web certocom24.com.be. Innovando para tu seguridad. S3Com. Servicios de vigilancia e inspecciones técnicas con aeronaves tripuladas a distancia. Capacitación y adiestramiento de personal. Estudios estratégicos de seguridad y prospectiva. Comercialización de equipos de seguridad. Seguridad ejecutiva y transporte de valores. Visita nuestra página web www.s3comsecurity.com. Sistema Élite de Seguridad Integral CESI Compañía Anónima, organización venezolana especializada en servicios de seguridad privada. Contáctenos al teléfono 0212-381-0083 y al correo electrónico cesiseguridad@gmail.com. Su seguridad es nuestra prioridad. Protex Seguridad 2013 Compañía Anónima, empresa venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada. Contáctelos al 0412-012-4313 o al 0281-275-2876. Visite su página web corporacionprotex.com.be. Su seguridad es número 1. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Siste Alarmas,
Es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. OSVICA, nuestro servicio de seguridad física y electrónica, trasciende los estándares de los servicios de vigilancia tradicionales. Con 17 años de exitosa gestión en el mercado venezolano y ya haciendo presencia en los Estados Unidos. Cuenta con las certificaciones ISO 9001 y BASC. OSVICA, tu mejor opción en seguridad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Usted está escuchando Con Seguridad Radio. Conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Y estamos nuevamente con ustedes. Nos acompaña Amancio Ojeda Saavedra, venezolano radicado en Chile, consultor organizacional, conferencista, docente universitario y autor de varios libros sobre liderazgo y de otros temas de interés para organizaciones e individuos. Amancio ha estado de alguna manera muy ligado también al área de la seguridad porque gran parte de los temas que maneja están vinculados o son de muchísima utilidad. Saludos, Amancio, qué bueno verte, ¿cómo estás? Alfredo, gracias por la invitación, gracias por abrir esta ventana para conectarme de nuevo con mi gente y con tu comunidad. No, gracias a ti por tu tiempo y tu positiva siempre disposición a compartir con nosotros. Amancio, vamos a conversar sobre un tema de interés, una mezcla de conceptos, ¿no? Porque vamos a hablar sobre la gestión de la seguridad y el liderazgo durante las crisis. Entonces yo pregunto, la primera pregunta que te quiero hacer, para un consultor organizacional, ¿cuándo estamos en crisis en una organización? Bella pregunta, Alfredo. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente no sabe cuándo hay una crisis. Y esto incluye a gerentes, esto incluye a líderes, incluye a supervisores, incluye a coordinadores y a consultores organizacionales. Y las crisis tienen 4 características fundamentales, que si se cumplen estas 4, entonces estamos frente a una crisis. Y lo primero es que tienen carácter de atención urgente. Es algo que tengo que atender ya, no puede esperar. Lo segundo es que es sorpresa. Me llegó de manera inesperada. Entonces, puede haber algo que tenga que atender ya, pero que no sea sorpresa. ¿Okay? Ahora, lo tercero es que tiene características de unicidad, es decir, antes no había pasado. Tiene unas características únicas. ¿Okay? Y lo cuarto es que desestabiliza, es decir, yo tengo un estándar, yo tengo una normalidad y llega esta situación y rompe la normalidad. Entonces genera una desestabilización.
Entonces, ante esas 4 características, cuando tú pasas una situación por esas 4 características, tienes que decir que estás frente a una crisis. Y ahí te tienes que hacer cargo como gerente, como líder, como supervisor, de una nuevas herramientas, de nuevas competencias para poder atender. Ahora, Amancio, cuando tú hablas de esas nuevas competencias, ¿cuáles serían esas competencias? ¿Cuál sería ese perfil que debería tener ese profesional, ese líder, para poder gestionar las crisis en las organizaciones? Bueno, lo primero que tiene que tener es un conocimiento de su área de manera profunda, ¿okay? Es decir, no podemos ante una situación de una crisis financiera colocar a una persona que no conoce del mundo financiero, de la economía, de toda esta serie de cosas. Entonces, la primera competencia es conocer su área bastante bien. Luego, tiene que tener herramientas de poder diseccionar con qué recursos cuenta y saber exactamente con lo que cuenta y con lo que no cuenta. Y esto parte no solamente desde sus competencias individuales, sino de los equipos con los que suma. Así que tener, además del conocimiento del área, tener el conocimiento de quienes le acompañan en este movimiento. Luego, tener una forma de gestionar las crisis. Una de las cosas que hemos estado trabajando en los últimos años con los equipos y con los líderes es darle herramientas para manejo de crisis, que hay muchas, unas muy buenas, otras probablemente no están adaptadas a los tiempos. ¿En términos de qué? En términos de que hoy los tiempos, voy a colocar esto entre comillas, pasan más rápido. Pero no es exactamente así. Lo que está ocurriendo es que tenemos una necesidad de soluciones urgentes que antes no la teníamos. Entonces hay que tener herramientas, y la podemos llamar agilidad, si quieres utilizar este término que está en boga. El agilismo pueden ser una de las herramientas. Y por último, tener la capacidad de influir en la gente para que hagan lo que en ese momento se necesita hacer. Y desarrollo del manejo de la relación emocional con su gente, con la gente que le acompaña, para poder llevar esto a buen término. Esto como manera global de algunas competencias que debería tener el líder en esta situación. Pero fíjate, Manso, que una de las características que debe tener un líder, por lo menos en el área de seguridad, y estoy seguro que en otras áreas, es la confianza por parte de las partes interesadas de la organización. Y parte de esa confianza se basa en la madurez, y parte de esa madurez se desarrolla con las experiencias y el conocimiento. En un entorno donde se requiere respuestas más rápidas y se requiere de líderes con toma de decisiones más rápidas, ¿cómo hacemos con estos líderes que están en pleno proceso de formación? Es decir, ha cambiado el esquema de formación debido a estos requerimientos urgentes de toma de decisiones. ¿Cómo hacer, si es que se podría hacer, para saltarse estos procesos de experiencia y poder formar a un líder a tiempo ante estos requerimientos de crisis que cada vez son más frecuentes, son más intensas y son más variadas? Brillante pregunta, Alfredo, brillante pregunta, y brillante porque me desafía para responder. Fíjate, una de las cosas que estábamos estudiando en temas de desarrollo de competencias de liderazgo tiene que ver con que nos dimos cuenta que ya lo técnico, los líderes lo tienen, porque nosotros no fuimos formados en liderazgo, fuimos formados desde el punto de vista técnico. Ahí poníamos las tildes, los énfasis. Parecía que en el pasado eso era lo que se necesitaba. Gente que supiera mucho de algo, pero no de herramientas de liderazgo. Los nuevos tiempos, las nuevas miradas, nos están llevando por otros caminos. Y esa pregunta que tú planteas nos lleva como respuesta a mostrar algo fundamental, y es lo siguiente. Mira, cuando estamos en niveles de incertidumbre, tenemos que darnos cuenta
que nuestra mayor competencia tiene que ser articular, tiene que ser generar articulaciones para que las cosas ocurran lo más pronto posible. Y eso no lo hemos sabido hacer, porque en los momentos de estrés, en los momentos de angustia, en los momentos de crisis, ni siquiera nosotros tenemos la paz y la tranquilidad para confiar en mis propias herramientas. Entonces, si el líder entra en incertidumbre, que es válido, que es legítimo, que es humano, ¿okay? Evidentemente eso lo transmite a su equipo, de manera consciente o inconsciente. Así que una de las cosas en las cuales hoy tenemos que trabajar es que sepa el líder que él es un articulador de cosas que ocurren, más que un director, y que en estos momentos debe nutrirse de las certidumbres, no de la situación, sino de las competencias que él tiene para poder liderar. Y ahí hay una diferencia importantísima en temas de formación hoy a los profesionales. A los profesionales hoy hay que hacerles mucho énfasis en cómo manejan situaciones de crisis donde se le piden resultados para allá. Amancio, vamos a ir a un receso comercial y ya regresamos contigo. Estamos con Amancio Ojeda, consultor organizacional directamente desde Chile. Enseguida regresa con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Protex Seguridad 2013, Compañía Anónima. Empresa venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada. Contáctelos al 0412-012-4313 o al 0281-275-2876. Visite su página web corporacionprotex.com.be. Su seguridad es número 1. Sistema Élite de Seguridad Integral CESI, Compañía Anónima. Organización venezolana especializada en servicios de seguridad privada. Contáctenos al teléfono 0212-381-0083 y al correo electrónico cesiseguridad@gmail.com. Su seguridad es nuestra prioridad. S3Com. Servicios de vigilancia e inspecciones técnicas con aeronaves tripuladas a distancia. Capacitación y adiestramiento de personal. Estudios estratégicos de seguridad y prospectiva, comercialización de equipos de seguridad, seguridad ejecutiva y transporte de valores. Visite nuestra página web www.s3comsecurity.com. Certocom 24. Contamos con servicios de videovigilancia, seguridad física, análisis de riesgo. Contáctanos para obtener mayor información y en nuestra web certocom24.com.be. Innovando para tu seguridad. OESVICA, nuestro servicio de seguridad física y electrónica, trasciende los estándares de los servicios de vigilancia tradicionales. Con 17 años de exitosa gestión en el mercado venezolano y ya haciendo presencia en los Estados Unidos. Cuenta con las certificaciones ISO 9001 y BASC. OESVICA, tu mejor opción en seguridad. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Ante el agobio diario,
siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Ya está de vuelta con Seguridad Radio. Conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Y seguimos con el consultor organizacional Amancio Ojeda, que nos acompaña desde Chile. Amancio, estamos claros que el liderazgo es un componente clave para que un profesional pueda gestionar las crisis. Estaba releyendo un libro de Conger y Benjamin y hacía mención, un libro sobre liderazgo, y hacía mención sobre que aproximadamente a finales de los años 90, mediados de los años 90, ya había cierta preocupación sobre la necesidad de que los líderes tuvieran capacitación formal en temas de liderazgo. Y se hizo una encuesta. En esa encuesta la gran mayoría de las personas que ejercían cargos de liderazgo habían obtenido esa formación en base a experiencia. Luego, las organizaciones en estos países, específicamente en países industrializados, habían ido tomando acciones para que sus equipos con responsabilidades gerenciales fueran formándose, fueran obteniendo conocimientos formales con programas, con universidades, con instituciones reconocidas. Pero resulta que a mí se me ocurrió hacer una encuesta, y hacer esa encuesta en el gremio de la seguridad, donde respondieron varias personas de América Latina en general. Cuando reviso la encuesta, me consigo que 61% de las personas que responden dice que él aprendió sus habilidades de liderazgo en el trabajo, por experiencias de trabajo, y apenas el 28% por capacitación formal. Una de las preguntas que te hago es que entonces nuestras organizaciones, por lo menos de las más de 100 personas que respondieron, esas organizaciones no están conscientes, no han llegado a un nivel de madurez tal donde valoren la necesidad de formar a sus ejecutivos en temas de liderazgo. Qué bueno que mencionas datos duros y datos históricos que son fundamentales. Porque yo también hice una encuesta en mi comunidad de LinkedIn, me consiguen así, Amancio Ojeda Saavedra. Tengo una comunidad allí como de más de 13.000 personas. Hicimos una encuesta donde le preguntábamos, la pregunta era muy sencilla. Si tuvieras la oportunidad de enviar a tu jefe a un curso, ¿de cuál lo enviarías? ¿De liderazgo, de comunicación, de relaciones interpersonales o de innovación? Eran las 4 opciones que había. Y efectivamente, todos no, mentira, el 66%, es decir, 6, casi 7 de cada 10, respondían de liderazgo. A mí me sorprendió, pero en los comentarios nos dimos cuenta efectivamente que los empleados están pidiendo a gritos que sus jefes, por favor, desarrollen habilidades de liderazgo, lo cual sigue siendo una necesidad latente. Efectivamente, en muchas organizaciones, por lo menos en el país donde yo hoy vivo y algunos clientes que estoy atendiendo en otros países, en este caso, por ejemplo, como Guatemala, que estoy teniendo un programa allí, y en México, los programas de desarrollo de habilidades de liderazgo están siendo apetecibles y pedidos de manera recurrente, de manera directiva. De hecho, en una investigación, una información que arrojó la revista de Harvard, su programa más rentable en la escuela de administración de la Universidad de Harvard es el programa de desarrollo de habilidades de liderazgo, lo cual quiere decir que el mundo está dando unas indicaciones de que necesitamos nuevos, más y mejores líderes. Si consideramos este comentario que tú acabas de hacer, y también una frase de estos 2 autores que acabo de mencionar, donde dice: manejar la empresa es función de la gerencia y construir la empresa es función del liderazgo.
Entonces, ante una persona que tiene responsabilidades de protección de activos en una organización, ¿cuáles serían los argumentos que tú le darías? 4, 5, 3, los que tú consideres. Argumentos muy concretos que tú le darías a alguien para decirle, usted debe considerar seriamente la formación continua en liderazgo. Bueno, lo primero es que el primer argumento es que las organizaciones que crecen no crecen porque tienen buenos técnicos, sino crecen porque tienen buenos líderes. Segundo, porque son los líderes lo que hacen que las cosas ocurran junto a sus equipos. Y si quieres que ocurran nuevas cosas en tu organización, que le generen valor, que promuevan la innovación, que te lleven a un lugar distinto, tienes que contar con gente preparada. Tercero, cuando no cuentas con líderes dentro de tu organización, lo que está ocurriendo es que estás dejando la carga de la gestión de la empresa en términos de movimiento hacia la visión en pocos. Y eso no es sostenible en el tiempo. Y se ha demostrado infinidades de veces. Y si yo pudiera darle otro argumento más, y ya desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene un director, un gerente, un dueño de una empresa, un líder, es que parte de su responsabilidad es formar nuevos líderes. Y no formar nuevos líderes para su propio beneficio o solamente el beneficio de la organización. Es que humanamente en algún momento de la vida a todos nos va a tocar liderar. Y ojalá que estemos preparados para ello. Fíjate que tú mencionaste algo bien importante, que es el tema de beneficio. Y entonces yo te pregunto, si yo soy dueño de una empresa y Amancio Ojeda llega a mi organización haciéndome ver las bondades del liderazgo, estando muy claras, pero yo te digo, Amancio, esta es una organización que se hizo para generar dinero, para ser rentable. ¿Cómo me va a contribuir a mí formar a mi equipo de protección, a mi equipo de seguridad en temas de liderazgo? ¿Cómo va a contribuir eso a la rentabilidad del negocio? Y qué bueno porque que me hagan esa pregunta. De hecho, yo en un programa que tengo se llama Líderes Hablando de Liderazgo, la pregunta que hago es ¿qué tan rentable? ¿Cuál es la rentabilidad de tu liderazgo? Y es que formar el liderazgo tiene que ver con una estrategia de negocio. No tiene que ver con una estrategia de formación por formación. No es formar en corte y costura siendo una empresa de tecnología, por decir algo, por poner dos polos. No, tiene que ver con una estrategia de negocio. Es decir, la formación siempre dentro de las empresas debe ser una estrategia de negocio. Y formar a los líderes es una estrategia de negocio. Mira, Jack Welch, que es el hombre que salva a General Electric de la quiebra, hizo lo siguiente. Él hace una campana de Gauss y la divide en 10, 70 y 20. Y él dice, el 20% es gente que no debería estar en la organización. El 70%, ¿okay?, es el común denominador. Es los que hacen lo que más dicen que hacen y son los que trabajan. Y el 10% son las personas que mueven a la organización. Esos son los que llevan la organización adelante. Entonces él dice, la estrategia es, con el 20% busca salir de ellos. Con el 70% prepáralos y fórmalos para que quieran pasar a la lista de los 10%. Y el 10%, esos consciéntelos, prepáralos en liderazgo, fórmalos para que dirijan la empresa. Y esa es una estrategia de formación de liderazgo. Eso está en el libro Winning, no es una cosa que yo inventé, es una cosa que está en el libro Ganar de Jack Welch, que cuenta su historia y muestra esto cómo lo aplicó dentro de la gran empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente formar el liderazgo no tiene que ser un curso, una capacitación como comunicación, como motivación, ¿ok? O como Excel. Eso probablemente sea para todo el mundo. Pero en términos de liderazgo, probablemente tendrías que buscar tu 10% y comenzar por allí, para que puedas luego empezar a construir y mirar que este 10% tiene unas indicaciones necesarias para llevar a la organización a mejores resultados.
y en la medida del crecimiento vas desarrollando nuevos líderes. Amancio, quiero darte las gracias, pero el tiempo nos pasó volando y definitivamente pienso que esta participación tuya no solamente es una entrevista, sino definitivamente un material de consulta y de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, Alfredo, para mí siempre es un placer contribuir, servir y hablar de este tema. Yo siempre creo que es una gran suerte que a mí me llamen para hablar de liderazgo porque me apasiona tanto que, tú sabes, puedo hacer como el día de hoy solo por el hecho de servir. Bueno, entonces vamos desde este programa vamos a contribuir con tu suerte llamándote con más frecuencia. Señores, hemos llegado al final del programa. Me despido agradeciendo principalmente a nuestros invitados, José Amarila desde Paraguay y Amancio Ojeda desde Chile, a RCR, a nuestro equipo de trabajo y ustedes, nuestros seguidores, quienes nos acompañan y se conectan a Con Seguridad Radio. Recuerda que puedes volver a ver nuestro programa en el canal de YouTube Con Seguridad Radio. Los esperamos aquí cada sábado a las 12 del mediodía. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Arcus Group, Sistealarmas, IFPO, Sistema Élite de Seguridad Integral CESI, Compañía Anónima, Protec Seguridad 2013, S3Com, Certocom 24, OESBICA. RCR presentó Con Seguridad Radio, El programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. RCR 750 AM, porque lo bueno une.